Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta de la jornada de la tarde. Le habla su profesor de física Ramón Mendoza. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 28 y lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. El tema es la segunda cualidad del sonido o propiedad del sonido, la famosa intensidad del sonido. Recordemos que la propiedad, cualidad o características del sonido son 4: velocidad, intensidad, tono y timbre. Ya vimos la velocidad del sonido, ahora entramos a ver la intensidad del sonido. ¿Qué es intensidad del sonido? Es la cantidad de energía, o sea, la energía se expresa en vatios, que atraviesa un área. El área puede ser metros cuadrados o centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso es lo que se llamamos área. Pero esa área debe estar colocada perpendicularmente, el símbolo de perpendicularidad, a la propagación de la onda sonora, o sea, del sonido. ¿Listo? Por eso los baffles, los equipos de sonido, lo colocan de pie, perpendicular. ¿Listo? Para captar mejor la intensidad de la propagación de la onda sonora que le está llegando. Entonces, decimos que intensidad entonces es simplemente energía sobre área. La energía se puede expresar en vatios, el área metro cuadrado, o vatios sobre centímetro cuadrado. Entonces, mire elemental. Entonces, para pasar esa intensidad de vatios, ojo, de vatios a decibeles, entonces le vamos a aplicar la siguiente fórmula. Dice, para calcular la intensidad de vatios, que nos la den en vatios metro cuadrado o vatios centímetro cuadrado, para pasarlas a decibeles, que se llama nivel de intensidad, aplicamos la fórmula del físico Alexander Graham Bell. Entonces, Bell, en honor a su apellido, 10, la décima parte, logaritmo en base 10, y la cantidad de vatios metros cuadrados que vamos a medir, y su cero, una constante de percibir el mínimo sentido del sonido, digámoslo así, el mínimo valor del sonido que puede percibir el oído humano, y haciendo operaciones de vatios a vatios cancelamos y nos salen decibeles. ¿De dónde aparece esta palabra? Deci, la décima parte, y Bels, en honor del apellido del físico que trajo esa fórmula para aplicarla. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Bell? Bell lo que quiere decir que la cantidad de vatios que nos den la procesamos y salen decibeles. Y así es mucho más fácil para calcular la intensidad del sonido. ¿Listo? Pasarla a nivel de intensidad. Interpretación. Esta interpretación es sencilla. Dice que el oído humano está limitado para sonidos altos o bajos, o sea, los famosos ultrasonidos o infrasonidos. Estamos limitados para percibir dichos sonidos. Entonces, lo máximo, aquí está la tabla, observe, la mínima intensidad que puede percibir el oído humano, mínima, está por acá, y la máxima, aquí, altos, son estos valores. Ya los voy a explicar. Entonces, el mínimo valor que puede percibir, y su cero, es una constante 0 decibeles, pero 0 decibeles equivale a 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. Eso fue el aporte que hizo Bells. Y pasamos los metros al cuadrado, que vale 10 a la 4, lo pasamos a centímetros cuadrados y lo subimos, me queda 10 a la menos 12 y menos 4 me da 10 a la menos 16 vatios centímetros cuadrados. Estos dos valores son equivalentes. ¿Listo? Pero con diferentes unidades. Ahora vamos hacia arriba. De 0 subimos a 120 decibeles. Estamos limitados. Ese es el rango, de 0 a 120 decibeles. En las grandes capitales del mundo como México ya se está llegando a niveles de contaminación auditiva, alcanzando los 100, los 110, los 90 y pico decibeles de contaminación.
esos 120 decibeles equivalen a un vatio en un metro cuadrado. Eso es lo máximo. Por encima de 120 decibeles nos rompe el oído. ¿Listo? Entonces, este vatio, un vatio en metro cuadrado, es lo mismo que tener 10 a la menos 4 vatios en centímetros cuadrados. Observe, mire los rangos de 0 a 120 decibeles, eso se llama nivel. De 10 a la menos 12 hasta 1 vatio. Y de 10 a la menos 16, estoy en vatios centímetro cuadrado, hasta 10 a la menos 4 vatios centímetro cuadrado. Entonces, este valor I sub 0 es el mínimo valor de intensidad que puede percibir el oído humano. ¿Listo? Si la intensidad que nos dan, por decir algo, está en vatios centímetro cuadrado, este 3,6 lo tomé ahí porque corresponde a ese valor, está entre 10 a la menos 16 y 10 a la menos 4, tomé al azar 10 a la menos 9, entonces vatios centímetro cuadrado me dicen calcular entonces cuánto vale en decibeles y la respuesta me debe dar entre 0 y 120 decibeles. Observe, entonces para este problema yo debo tomar el valor de I sub 0, no 10 a la menos 12, sino 10 a la menos 16 vatios centímetro cuadrado, porque aquí viene expresado en centímetros cuadrados. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que I sub 0, la constante I sub 0, se toma 10 a la menos 12 si es en vatios metros cuadrados, o 10 a la menos 16 si es vatios centímetros cuadrados. Estoy hablando aquí en la fórmula de I sub 0. Esa es la mínima intensidad que percibe el oído humano. Entonces, la fórmula de Bell es B igual, o sea, nivel significa nivel 10 por logaritmo en base 10 de I, la intensidad que nos den a medir en vatios, en centímetro cuadrado o vatios metro cuadrado, la procesamos, tomamos la constante I sub 0, el mínimo valor, miramos a ver si este viene en metros, vatios metros cuadrados, entonces tomamos 10 a la menos 12. Si este viene en vatios centímetros cuadrados, entonces tomamos 10 a la menos 16 vatios centímetros cuadrados para hacer el trabajo matemático. Observe, entonces aplicamos y sale la cantidad de nivel de intensidad. B significa nivel de intensidad, I significa intensidad de sonido. Otra vez, I es intensidad de sonido que se expresa en vatios y B, nivel de intensidad que se expresa en decibeles. ¿Listo? Bueno, entonces esta fórmula sirve para calcular nivel de intensidad o para calcular la intensidad de sonido. Pero también se puede dar el caso que nos dan el nivel de intensidad, entonces calcular la intensidad, que es lo contrario. Entonces vamos a despejarla elemental. Este 10 que estamos multiplicando lo mando aquí a dividir, observe, y luego cambiamos el orden sin afectar nada. El logaritmo en base 10, observe, de I sobre I sub 0 es igual a B sobre 10. No hicimos nada. ¿Listo? Lo colocamos en otro orden sin alterar nada. Entonces la idea es despejar I, la cantidad de vatios, la intensidad. Observe, nos apoyamos en la definición del logaritmo. Mírelo, vamos a matemáticas de por allá de octavo. Logaritmo de X en base B es igual a N, si, solo si X es igual a B a la N. ¿Quién es X? El número dado. ¿Quién es B? La base, y N el valor del logaritmo. Entonces, ¿qué es el logaritmo? El exponente que hay que elevar la base, el exponente N que hay que elevar la base para que sea igual al número dado. Ese es el logaritmo. Entonces, amarramos y metemos por debajo la fórmula que llamamos logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0 igual a B sobre 10, allá donde dejamos. ¿Listo? Entonces hago la similitud. B10, X es I sobre I sub 0, mírelo. N, ¿quién es? B sobre 10. Y mirando arriba le aplico la fórmula por debajo. Entonces me queda I sobre I sub 0, que es X, observe, igual a B. Pero ¿quién es B? B es 10, mírelo acá. B es 10 y N, pero ¿quién es N? B sobre 10, mírelo acá. Y aquí tenemos la fórmula para hallar la intensidad. Ya hemos quitado el logaritmo y este I sub 0 que está dividiendo lo mando a multiplicar, observe. Y esta es la fórmula para calcular
la intensidad de un sonido cuando nos den el nivel de intensidad. Listo, nivel se expresa en decibeles, intensidad se expresa en vatios metro cuadrado o centímetro cuadrado. Listo. Para la guía número 29 vamos a desarrollar este problema. Calcular, observe, el nivel de intensidad, o sea, nos piden B, de un sonido. Observe, nos la piden expresar en decibeles. Observe, vamos acá a aplicar esta fórmula. Nos piden es el nivel, nos deben dar la cantidad de intensidad. Vamos a ver. Cuya intensidad corresponde a un valor de 3,6, el que tomamos aquí al azar, míralo, 3,6 por 10 a la menos 9, lo llevamos para procesarlo y debe salir un valor entre 0 y 120 decibeles que corresponden al nivel. Entonces, ese es el proceso que vamos a hacer en la próxima clase. Esta cantidad, vatios centímetro cuadrado, vamos a ver a cuántos niveles corresponde en decibeles. ¿Listo? Entonces, es interesante ver la aplicación de esta fórmula. Pero recordemos acá el concepto de logaritmo que muchos alumnos ya han olvidado. Por ejemplo, el logaritmo de 8 en base 2 es 3. ¿Por qué? Porque 8 es igual a 2 a la 3. Este base toma y lleva al exponente 3. ¿Listo? Lo contrario, 3 a la 4 es igual a 81. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces le aplico logaritmo al número. Logaritmo de 81 en base 3, mire, base porque sostiene, es igual a 4. ¿Listo? Logaritmo de un producto, x por y en base b es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. El logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. El logaritmo de un cociente, o sea, de una división, logaritmo de x sobre y, es igual al logaritmo de x en base b menos el logaritmo de y. O sea, el logaritmo de un producto es la suma de sus logaritmos. El logaritmo de un cociente es la diferencia o la resta de sus logaritmos. Bueno, jóvenes, chao, bendiciones de Cristo, amén y amén.